A solas conmigo, a solas para entender la soledad y conectar con ella, a solas para comprender la inmensidad de la vida y del amor, a solas para ser. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio sobre el libro A solas de Silvia Congost. Si ya has escuchado los episodios anteriores, sabrás que con ellos cubrimos la primera parte del libro sobre definiciones, conceptos y clasificaciones para entender la soledad en su sentido más amplio. Si todavía no lo has escuchado, te recomiendo hacerlo antes de seguir con este episodio para tener una continuidad sobre el contenido del libro y mis reflexiones. Si ya estás al día con los episodios anteriores, puedes seguir escuchando este para saber más sobre este libro que tanto me está gustando y estoy disfrutando leer. La segunda parte de este libro se titula Mi encuentro con la soledad y la autora la define como un despertar, un viaje interior o un reencuentro con tu esencia y con el verdadero sentido de la vida. Es una parte más trascendente con la que conecté al enfrentarme a mi propia soledad. En uno de los primeros capítulos de esta segunda parte, titulado también Mi encuentro con la soledad, vamos a leer sobre una experiencia personal de la autora en la que sintió la necesidad de alejarse de todo y escapar unos días a la montaña para estar a solas. Además, como dato curioso, ya había empezado a escribir este libro y le pareció muy apropiado continuar escribiéndolo estando en soledad. Personalmente me ha encantado leer este capítulo por conocer mejor a Silvia, cómo se enfrentó a una soledad deseada pero igualmente incómoda y por haberme sentido identificada con esa necesidad de pararlo todo, salirme de la rutina y disfrutar de estar unos días conmigo misma. Lo cual no siempre es fácil, pero su experiencia me sirve de ejemplo para ver que es algo normal y en ocasiones necesario, por lo que si realmente es importante para nosotros, debemos propiciarlo. Para transmitirte mejor esta idea me gustaría compartir contigo algunos párrafos de este episodio. Enfrentarme a la soledad, entenderla e incluso amarla me ha permitido conocerme más y mejor y entender la vida y la importancia que cada uno tenemos en ella, desde una profundidad mucho más verdadera. Aunque en cierto modo fuera deseada, la soledad también me producía miedo. Sin embargo, enfrentarme a ella me ha permitido conectar con mi valentía, con mi inmensa fuerza y con mis ganas de desplegar aún más mis alas, de volar alto y de llegar allí donde me conduzcan mi impulso, mi sueño y mis ganas. Mi día a día tan activo y lleno de proyectos y nuevos retos hacía que nunca encontrara el momento para mirar hacia adentro y sobre todo hacerlo de una forma diferente a la que me hubiera imaginado. Yo siempre he sido muy consciente y he reflexionado sobre mí, sobre qué siento y qué necesito. Pero esos días me permití ir más allá hasta el punto de cuestionarme el sentido de todo cuanto ocurre y nos rodea. Todo empezó un día de noviembre en el que decidí escapar a la montaña, a solas. Ya hacía tiempo que algo en mi interior me pedía soledad. Era difícil de describir y hasta ese momento no le había hecho mucho caso porque por lo general siempre me gusta más estar acompañada. Pero llegó un momento en el que ese deseo de escapar era tan fuerte que ya no podía esconderlo. Y casualidad o no, justo había empezado a escribir un nuevo libro, este que estás leyendo, y tenía claro que iba a ser precisamente sobre la soledad. Era perfecto, estar a solas para conectar y escribir sobre soledad. Fueron días de mucha paz y templanza que dediqué a escribir y a dejar que las cosas pasaran. Era como dejar que la vida se comunicara conmigo a través de mí. En ese momento no era consciente de todo lo que me estaba pasando, y no ha sido hasta pasado unos meses cuando realmente lo he comprendido todo. Había decidido irme sola porque necesitaba alejarme, pensar, sentir y fluir, sin que nadie me condicionara de ninguna manera. El siguiente capítulo de esta segunda parte se titula La soledad como vacío, y en él vamos a leer sobre dos ideas muy importantes. La primera es ese concepto de vacío con el que asociamos la soledad, por lo que es normal que la queramos evitar y tengamos miedo a estar solos, porque creemos que ello implica estar en un espacio totalmente vacío, carente de sentido o significado para nosotros.
Sin embargo, esto puede ser muy diferente si conseguimos verlo como el espacio en el que podemos volver a conectar con nosotros mismos para atendernos, escucharnos y saber o redefinir lo que realmente queremos o necesitamos. Tal y como dicen dos de las frases destacadas de este capítulo. Da vértigo sentirlo, pero cuando nos enfrentamos al vacío nos damos cuenta de que en realidad el silencio que habita en él está lleno de toda la información que buscamos y que necesitamos en cada momento. En nuestra partida, si estamos preparados, a veces la vida nos empuja hacia la soledad como una manera de volver a encontrarnos con nosotros mismos. Así es como entiendo yo aquella experiencia que os contaba en el primer episodio sobre este libro cuando sufrí la segunda ruptura de pareja, ya que, aunque me costaba mucho verlo y reconocerlo, me había perdido a mí misma en la relación, había perdido la confianza y la seguridad en mí y mis capacidades, me había dejado llevar por mis miedos más profundos y en el intento de evitar eso que tanto temía, terminé por generarlo. Y tuve que verme y sentirme completamente sola para darme cuenta de que me había descuidado por estar más preocupada por la otra persona, por priorizar sus necesidades y valorar más sus opiniones y criterios, llegando a anularme de forma muy inconsciente a mí misma, porque no me sentía con la seguridad necesaria para defender lo que quería o necesitaba. Y como digo, fue gracias a verme sola que pude tener el espacio vacío y silencioso para darme cuenta de todo ello y decidir de forma muy firme y consciente que no quería volver a repetir la misma experiencia. Aunque reconozco que no fue fácil ni rápido y que fue doloroso, también fue necesario para poder cambiar, ya que cuando todavía estaba en la relación, a pesar de que empecé a darme cuenta, no sabía cómo podía cambiarlo. Esto nos lleva a la segunda idea importante que destaco de este capítulo, en el que la autora nos comparte la conocida frase «El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional», sobre la que hace un análisis tan bien explicado que prefiero leerlo del libro directamente. Si lo pensamos, lo que realmente nos hace sufrir en la vida son justamente las pérdidas. Yo creo que las pérdidas nos conectan de manera directa con el sufrimiento. De ahí conectamos también con la soledad. Esa soledad que aparece temerosa, pero contundente cuando tenemos que enfrentarnos a un cambio repentino e indeseado. La pérdida está y es real. El sufrimiento se siente y también es verdadero. Pero la soledad puede ser distinta en función de cómo nos enfrentemos a ella, de cómo nos relacionemos con ella. Podemos hacerlo desde el amor y el respeto, o podemos hacerlo con desdén y rechazo, con odio o rabia, desde esa fría y oscura postura que solo nos conduce a la autoflagelación y al propio martirio de un pesimismo enfermizo y dañino. El sufrimiento forma parte de ese duelo que tenemos que atravesar ante cada cambio que vivimos. Por lo tanto, el sufrimiento existe y es normal. ¿Por qué entonces se dice que es opcional? Se considera opcional porque dependiendo de la actitud que adoptemos ante una situación determinada, sufriremos más o menos. Por duro que sea algo que hayamos vivido, a pesar de que de entrada podamos pasar por una fase de sufrimiento en la que incluso lleguemos a sentir dolor físico en el cuerpo y en el corazón, una vez visto, comprendido y pasado por el filtro de la conciencia, podemos elegir alejarnos del sufrimiento, pero hay que transitar muchas veces por él para llegar a ese punto de conciencia en el que nos será posible decidir si seguimos con él o no. Definitivamente ante una situación de pérdida vamos a sentir dolor y vamos a sufrir, pero debe llegar un punto en el que decidamos terminar con ese sufrimiento para dejar de vivir atrapado en algo que no supimos evitar ni podemos cambiar. De ello depende no solo que recuperemos la ilusión y la alegría de vivir, sino también nuestra salud, ya que si mantenemos ese sufrimiento demasiado tiempo, las emociones dañinas para nuestra salud no van a tardar en hacerse notar. Con ello enlaza con el siguiente capítulo titulado La soledad y las emociones. Si los otros dos capítulos me han encantado, este sobre las emociones lo he disfrutado como no os podéis imaginar porque es un tema que me parece tan útil como interesante y para el que me ha servido mucho todo lo que he aprendido sobre la gestión emocional en los últimos 2 años. En este capítulo la autora nos habla del ruido emocional, un ruido que provocan determinadas emociones. Es un ruido que incluso a veces duele, nos inquieta, nos angustia y nos paraliza. Ese ruido está tratando de decirnos algo, de comunicarse con nosotros. Es un ruido que nos altera y nos sacude, para que así nos miremos cada vez en mayor profundidad, para que tratemos de analizar lo que estamos viviendo desde otras perspectivas, para que podamos desprendernos de todo lo innecesario que sin saberlo estamos cargando.
y a veces retirarse en soledad es el único camino que te permite hacer ese viaje hacia ti mismo, conectar con esos rincones oscuros, atreverse a mirarlo y dejar aflorar emociones que todos tenemos por dentro y que de no soltarlas a tiempo pueden llegar a dañarlo. Emociones como la ira, el miedo o la tristeza. No es que nos dañen porque sean malas, sino porque algunas veces se quedan atascadas en nuestro interior y permanecen allí demasiado tiempo. Las hacemos tan nuestras que las incorporamos, las normalizamos y podemos llegar a vivir esos momentos con auténtica desesperación. La ira nos puede llevar a enfermar si la retenemos demasiado. El miedo nos puede aislar de todo cuanto necesitamos para seguir creciendo y disfrutando de nuestros días. La tristeza nos puede llevar a unos límites en los que sintamos que hemos perdido la alegría y la ilusión para seguir viviendo. Resumiendo brevemente lo que comparte la autora sobre cada emoción, la ira, si bien tiene la función de ayudarnos a poner límites y defendernos, es muy dañina y nos puede llevar a sufrir ansiedad por la angustia de vivir enfocado en la conducta de la otra persona y porque de alguna manera buscamos aliados que nos den la razón para justificar nuestra ira y por ello contamos una y otra vez lo sucedido a todos los que están dispuestos a escucharnos, lo cual no ayuda ya que alimenta más la ira y debemos detenerlo lo antes posible. Para ello nos puede servir reconocer que la relación en cuestión no era tan buena como creíamos y que ese final era inevitable. La tristeza es la emoción con la que conectamos cuando hemos perdido algo, por lo que ante una pérdida es normal y necesario sentirla, pero si se alarga demasiado en el tiempo nos puede llevar a la depresión y a quedar atrapado en el papel de víctima que solo se dedica a lamentarse y quejarse. El miedo nos ayuda a protegernos ante las amenazas, pero si se instaura en nosotros, lejos de protegernos, nos bloquea y limita. Superar un miedo implica sin duda crecer y hacerte más fuerte. Si bien la autora recomienda conectar con ese momento de soledad para adentrarnos en esas emociones que no nos gusta sentir, desde mi experiencia recomiendo también pedir ayuda a algún profesional para que nos enseñe a gestionarla y salir de ella cuando, lejos de cumplir su función, nos están haciendo daño. En mi caso ya sabéis que hice algunos cursos y programas más genéricos sobre autoconocimiento y gestión emocional, pero hace casi un año empecé a sentir mucho miedo ante decisiones importantes que quería tomar en mi vida y me sentía no solo incapaz, sino paralizada. Por mucho que había leído sobre los miedos y otras emociones, me resultaba muy difícil salir de ahí y eso llegó a afectarme al punto de que me despertaba por las noches y sentía mucho malestar por no entender lo que me pasaba ni cómo cambiarlo. Así que decidí hacer un proceso individual con sesiones enfocadas a eso que me quitaba la tranquilidad que tanto necesitaba y gracias a ello pude entender mis miedos, limitar la tristeza a las situaciones que realmente son una pérdida, ya que esta es una emoción que solía aflorar en mí ante cualquier situación, y atreverme a dejar salir la rabia de forma sana. De estas tres emociones, en la que estoy más enfocada en este momento es la rabia, ya que, si bien como os contaba antes, después de aquella separación y de enfrentarme de nuevo a la soledad, recuperé la confianza en mí misma y pude disfrutar de nuevo de una relación sana, había un tema que no estaba del todo bien. Y era precisamente el miedo a generar conflicto, a llevar la contraria por no estar de acuerdo en algo y a poner límites. No solo en mi relación de pareja, ya que esto me pasa con aquellas personas a las que quiero por mi tendencia a querer agradar y complacer por miedo a que me dejen de querer. Como ya os decía en el primer episodio sobre este libro, esto puede sonar absurdo para muchas personas, pero era así y ser consciente de ello me ha liberado de mucho sufrimiento innecesario, ya que defender lo que quiero y llevar la contraria no va a implicar que quien me quiere de verdad deje de hacerlo. Por lo que poco a poco me voy dando permiso para expresar mi desacuerdo y tener esas conversaciones incómodas que hasta hace poco trataba de evitar. Y os puedo asegurar que está siendo tan liberador como gratificante. Así que de nuevo, y perdonadme si soy una pesada, si sentís que estáis en un momento de bloqueo en alguna de estas emociones, no esperéis a que afecten a vuestra salud o lleguéis a sentir ansiedad o depresión y dejaos ayudar. Y si os resuena algo de lo que he compartido sobre mí y queréis saber un poco más, os animo a que me escribáis un mail o un mensaje privado en Instagram y os compartiré todo lo que pueda sobre mi experiencia. Para ir terminando este episodio me gustaría compartir una última idea que he leído en este libro. Ante cualquier situación que vivamos deberíamos hacernos siempre una pregunta. ¿Qué me está tratando de enseñar la vida? Cuando aprendes algo, cambias. Y cuando hay cambio en nosotros, ya no volvemos a actuar igual en una situación similar. Y ese es un proceso que solo puede vivir uno mismo, conectando con ese espacio de soledad más íntima desde el que te habla el propio silencio, mientras que el ruido que te estremecía se hace a un lado, con respeto,
para dejarte avanzar. En mi caso, lo que me quería enseñar la vida con ese ruido que no me dejaba tranquila y me despertaba por las noches es que, por un lado, estaba cargando con creencias, miedo y culpas del pasado que me impedían avanzar hacia eso que quiero ahora como adulta. Y por otro lado, que tenía una muy baja autoestima como consecuencia de todo lo anterior, por lo que después de terminar ese proceso de sesiones individuales, no dudé en apuntarme al programa de autoestima que terminé el mes pasado. Sobre la autoestima ya os hablé en el episodio anterior y con ella empezaremos el próximo episodio, ya que es el siguiente capítulo que voy a leer de este libro. Y sinceramente estoy deseando, porque os aseguro que todo se ve y se entiende mucho mejor cuando ya has trabajado lo que tenías que trabajar en ti. Espero que os haya gustado, servido e inspirado este episodio por todo lo que os he contado. No sabéis cuánto estoy disfrutando al compartir experiencias y reflexiones más personales relacionadas con lo que estoy leyendo, porque sé que pueden servir de ayuda a quien se siente identificado y comprendido, ya que tanto lo he experimentado yo misma al sentirme identificada con las experiencias de otros, como me lo han hecho saber algunas personas con quienes he compartido parte de mi proceso de autoconocimiento. Como siempre, os recuerdo que en la descripción de este episodio os dejo los enlaces para comprar el libro y para seguir a la autora en Instagram. Muchísimas gracias por escucharme una vez más y os espero en el próximo episodio, el cual será dentro de algunas semanas, ya que las 2 siguientes me voy a estar con mi familia y cuando estoy allí desconecto bastante de todo. Así que os avisaré por Instagram cuando sepa la fecha en la que lo publicaré. De nuevo, muchísimas gracias por todo y hasta pronto.